Nos gozamos, ¿verdad? En la presencia del Señor. Dice que hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Y esa presencia está en cada uno de nosotros, hermanos. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Gracias a Dios porque nos está permitiendo un día más de vida lleno de sus bendiciones, porque las bendiciones en nuestra vida vienen de parte de Dios. Amén. Y somos de gran valor. El Señor quiere que tomes esta palabra para ti en esta tarde. Él ha dicho en su palabra en Jeremías 33:3 que clamemos a Él y Él nos responderá. Y cualquiera que sea tu situación, si tú clamas al Señor, ten la seguridad que Él te responderá y además te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que Él te quiere revelar porque eres su hijo amado. Y si tú que nos estás escuchando en esta tarde y no has recibido a Cristo en tu corazón, te pedimos que pongas atención a esta enseñanza para que Dios pueda hacer una obra en ti y puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que todo aquel que recibe a Cristo recibe la vida de Dios, recibe la vida eterna, recibe la vida abundante. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, recibe esa oportunidad de salvación y pasa de muerte a vida. Dios ha comenzado una obra en ti, ¿tú lo crees? Esa obra se va perfeccionando. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra que el Señor ha comenzado en ti como hijo de Dios, si tú le has recibido en tu corazón, esta obra va madurando en ti. Perfeccionar significa que va madurando, que conforme tú le vas permitiendo al Señor que esta obra madure en ti, el Señor te va a ir moviendo y el Señor te va a ir usando. Dice la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 1:6. Decía el apóstol Pablo, estando persuadido, estando convencido, dice, estando convencido en Filipenses 1:6, estando convencidos. ¿Cuántos estamos convencidos de que Cristo ha iniciado una obra en nosotros? Que esa obra es perfecta, es una obra eterna de incalculable valor, porque en esa obra Jesucristo intervino para que tú y yo fuésemos salvos por su gracia bendita. Dice en Filipenses 1:6 que estemos convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Entonces Dios ha comenzado una obra en ti, se está manifestando y esa obra se va madurando. Cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo y le diste el permiso con tu voluntad, porque es necesario darle el permiso a Dios, con nuestra voluntad, hicimos una decisión para que Él viniera y nos ayudara y nos salvara. Desde ese momento en que entregamos nuestra vida a Jesucristo, en ese día, ahí empezó el Señor a trabajar en ti y a hacer una obra en ti. Y te ha ido madurando día a día. Y Dios quiere que estés convencido de lo que está escrito en su palabra. Que creas que las obras que Dios ha hecho en este mundo son obras poderosas y nadie más puede hacerlas como Dios, porque Dios es único, Dios es perfecto, Dios es bueno y dice la palabra, y para siempre son sus misericordias. Que las obras que Dios hizo para este mundo son poderosas, que las obras que Él manifestó para el hombre desde un principio, cuando Dios creó este cielo y esta tierra y este mundo para el hombre, dice que desde ahí se manifestó la perfección de Dios en sus obras, en toda esta creación. Tú lo puedes leer en tu casa y en el capítulo de Génesis 1 nos habla del origen de la creación de los cielos y la tierra, y dice que esas obras que Dios hizo son y han sido perfectas porque Dios es perfecto. Allá en Hebreos 4:4 dice que en cierto que Dios hizo así, reposó de todas sus obras al séptimo día, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Y todo lo que Dios está haciendo en tu vida es bueno, y todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es bueno. Bueno para ti y bueno para los tuyos, porque así es la voluntad de Dios.
Allá en Génesis 1, acompáñeme también a leer esta parte, cuando Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza lo creó el Señor. Y ahí también vemos la manifestación de esa obra creadora y poderosa de Dios en el hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y además de crearlos, dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Le dio autoridad y le dio poder para que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio señorío, le dio potestad cuando creó al hombre, dice, y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ahí vemos la obra de la creación de Dios. Él vino a poner orden en este mundo, manifestó su grandeza, hizo los astros, el cielo, la luna, las estrellas, para que nos alumbraran de día, el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, dice, para que nos diera luz también durante la noche, para que pudiera vivir el hombre en un hábitat diferente. Aquí vemos la grandeza de Dios. Fíjese cómo el Señor se manifestó en esas obras de su creación. Dice que Él ha dado todo por el hombre y formó al hombre a su imagen y semejanza con un propósito. ¿Qué significa la palabra obra? La palabra obra viene del latín, que significa ópera, que significa trabajo realizado. Es algo que se hace o se produce por alguien. Obra significa algo perdurable, que resulta de un conjunto de ideas y de pensamientos que se unifican y se llevan a cabo para realizar un buen fin. Y Dios creó al hombre y pensó en hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, y lo estableció en esta tierra para sojuzgarla y para que el hombre señoreara y fuera feliz. Porque ese fue el propósito por el cual Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Podemos escuchar a veces por ahí algunos grandes artistas, ¿verdad?, que hacen obras de arte. Otros que hacen unas obras enormes de construcciones y edificios ostentosos y reciben un reconocimiento por ese logro. ¿Qué mayor reconocimiento ha recibido Dios que nosotros hayamos aceptado la vida de su Hijo en nuestros corazones? ¿Qué mayor reconocimiento puede recibir Dios que tú has entregado tu vida a Jesucristo y Él ha venido a salvarte y ahora formas parte de una familia en Cristo Jesús? ¿Qué mayor reconocimiento le podemos dar a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo? Que creamos en Jesucristo, que creamos en su palabra, que le estemos conociendo, que estemos meditando, que estemos siendo hacedores de su buena voluntad. Estos artistas que hacen obras de artes, esculturas, pinturas o construyen edificios, tienen una obra pensada aquí en su mente y luego la plasman con sus manos. Esas ideas las llevan a cabo para darle fin y moldear esa obra. Un matrimonio también es parte de una obra. La obra de ese matrimonio es estar juntos, apoyarse, tener familia, recrearse uno al otro, que haya provisión y sustento para el esposo, para la esposa, para los hijos. También el matrimonio es una obra perfecta de Dios. Pero en esta noche vamos a hablar de esta parte de la perfección de Dios que nos ha dado a nosotros los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y vamos a hacer referencia de esa obra de Dios para con el hombre. La obra que Dios comenzó en ti, Él la sigue perfeccionando. Y lo va a hacer a través de tus decisiones y de tu voluntad rendida al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es respetuoso, ¿cuántos lo saben? Dios es todo un caballero. Dios respeta nuestras decisiones y conforme le vamos dando oportunidad a Dios con nuestras decisiones y con nuestra voluntad, Dios sigue madurando. El Señor está interesado en continuar haciendo esa obra en ti. Por eso Jesucristo vino
para abrirnos un camino nuevo y diferente al Padre, porque no había caminos para llevar a Dios, no había un camino perfecto para llevarnos a esa comunión perfecta con Dios. Solamente Jesucristo. Dice que es el mediador de un nuevo pacto. Solamente Jesucristo es el canal, es la oportunidad para podernos llevar al Padre, para recibir bendiciones, para ser alcanzados por su gracia y para que esa obra perfecta de Dios se siga manifestando en cada uno de nosotros. Venimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Venir a Jesucristo es invitarle a que salve tu vida, es aprender de Él. Eso es venir a Jesucristo. Y tú en esta noche que nos estás escuchando, si no has venido a Jesucristo, Él quiere que tú vengas a Él. Él ya vino a dar su vida por ti. Él ya vino para entregarse, para salvarte, para darte ese perdón eterno. Y Él desea que tú vengas a Él y le entregues tu vida. Así como muchos de los que estamos hoy aquí reunidos en este lugar, le hemos invocado y le hemos recibido en nuestro corazón. Venir al camino de Cristo es invitarle a que salve una vida. Venir a Jesucristo es aprender de Él y estar siempre actuando y haciendo su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo de Él? Eso es venir y estar en el camino de Jesucristo. Es estar en comunión y en acuerdo con el Señor. Es creer lo que Él dice en su palabra, creer en su sacrificio, creer que Él ha dejado todo listo y preparado para que nosotros reinemos en vida y recibamos las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Juan 4:34, Jesucristo hablando, dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Trabajó en esa obra importante, anunció buenas nuevas de salvación, anunció el perdón de pecados. Pero recordemos que Él habló y vino a personas naturales que habían nacido bajo la ley de los 10 mandamientos. Todavía no había la redención hasta que murió Jesucristo y fue crucificado en la cruz del Calvario. Y tuvo que consumar ese acto de obediencia al Padre y dar su vida por todos nosotros. Ese Cordero de Dios que quita el pecado. Vino a hacer esa obra perfecta y la encomienda que el Padre le dio para este mundo. Pero quiero decirte en esta noche que si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, todavía esa obra de Dios sigue viva en ti. Y Dios quiere que continúes en esa obra de Dios, trabajando aquí en la tierra, haciendo esa obra reconciliadora y redentora en la vida de aquellos que no le conocen todavía. Porque dice la palabra de Dios, vamos a Efesios 2:10, que somos hechura suya. Diga: yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en esas buenas obras. No son por tus obras, son las obras de Cristo en nosotros, hermano. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y nos moviésemos en esas obras de fe y pudiéramos dar testimonio del poder y de la vida de Cristo que está en nosotros. Dice ahí en Efesios 2:10, ¿ya está conmigo? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Esa obra de Cristo que hizo de venir a este mundo por la gracia del Espíritu Santo. Esa obra perfecta de que Jesucristo, siendo el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa obra que hizo Jesucristo de hacer milagros y señales y prodigios para que todos conocieran el plan de salvación que Él traía. Pero no pudo hacer más porque estaban bajo la ley de los 10 mandamientos y Él no había muerto todavía. Pero ¿qué crees? Nos dejó la encomienda y la tarea a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos nuevas criaturas. A los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos dejó la encomienda y la tarea de continuar con esa obra de redención para todos aquellos que no conocen a Jesucristo.
y predicarles una palabra de esperanza, ir a los quebrantados de corazón para que se sanen sus heridas, ir a los enlutados para que tengan gozo y paz y esperanza en sus corazones, ir a aquellos que están enfermos, en camas, en hospitales, pero no solamente de una enfermedad o de un azote en su cuerpo. Hay muchos enfermos de su mente, hay muchas personas perturbadas en sus emociones, heridas, con trastornos de dolor, de rechazo, que han vivido por años. A ellos Jesucristo nos está enviando, a nosotros sus hijos. A esas personas que no han conocido a Cristo y están invocando su santo nombre, a esos Jesucristo nos está llevando para que les demos una palabra de esperanza, de ánimo y de consuelo, hermano, porque solamente es a través de Jesucristo, gloria a Dios, porque solamente es a través de Jesucristo y por su gracia bendita que será posible que esas vidas sean transformadas. A eso nos está enviando. Esa es la obra continua que el Señor, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo han hecho en nosotros para que vayamos y continuemos con esta obra aquí en la tierra. Jesucristo vino a perdonar pecados, perdonó los tuyos y perdonó los míos para siempre. Vino a dar vista a los ciegos, sanó leprosos, resucitó a Lázaro. Él mismo, cuando murió en la cruz y fue sepultado, dice que resucitó al tercer día por el poder y la obra del Espíritu Santo en él. Vino a mostrar el poder de la resurrección. Jesucristo mismo, cuando dijo consumado es, ¿qué significó esta palabra? Que llevó todo castigo, toda la ley fue cumplida. Llevó todos los azotes, las enfermedades, las maldiciones, la pobreza, la tristeza, las pandemias, los virus, las bacterias y todas aquellas clases de enfermedades en lo natural y en lo espiritual fueron llevadas sobre Jesucristo. Las cargó, las vivió, se hizo, dice la palabra en Gálatas 3:13, maldición para que tú y yo recibiésemos bendición. Y no solamente nosotros, todos aquellos que le reciben y creen en su santo nombre. Jesucristo mismo, cuando dijo consumado es, la palabra consumado en latín significa consumatus, que significa algo perfecto y único en su línea. Y el único que hizo algo perfecto fue Jesucristo, hermano. Dice que llevó todo, consumó ese acto, lo llevó hasta el final. Con todos los requisitos que requería y que se tenían que dar, Jesucristo dio cumplimiento a un acto legal y jurídico. No le faltó nada al sacrificio de Jesucristo. Y Él murió para que a sus hijos, a sus herederos, a los benditos del Padre, a su iglesia, tampoco le falte nada. Para que vivas y reines y puedas transmitir estas obras a otros. Él vino y culminó esa obra de salvación y dio oportunidad al hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Jesucristo en Juan 14:4 dijo que abrió un camino nuevo para que el hombre tenga esperanza. ¿Cuántos tenemos esperanza en Cristo? Gloria a Dios. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Dice que Él vino y abrió un camino nuevo para que tengamos esperanza. Y tú que nos estás escuchando en esta noche, el Señor tiene una esperanza para ti. Una esperanza viva para que no te rindas y no claudiques y no tengas temor. Si Jesucristo viene a morar en tu corazón, tú ya tienes la mayor ganancia. Has recibido el mejor regalo de este mundo. Tienes la vida eterna, la vida consolidada con la plenitud de Dios. Dice que Jesucristo dijo allí en Juan 14, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no solamente es a través de Él. Dejó su palabra es real, su palabra es verdadera, puede transformar y liberar vidas y sanar corazones. Por eso dijo, todo aquel que en mí cree no se perderá, sino recibirá la vida eterna. La vida de Cristo, esa vida de Cristo que es solamente otorgada por Él a través de su gracia y por medio de la fe en Jesucristo. La vida de Cristo es una vida eterna, vivir para siempre con Él. Esa es la vida eterna, vivir para siempre con Cristo. Vivir para siempre con Cristo, esa es la vida eterna, una vida de esperanza. Vamos a Juan 14:2. Evangelio de Juan
capítulo 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estaba hablando de una vida después de esta vida o existencia del mundo natural. Estaba hablando de una vida de esperanza. Mira, hermanos, aquí vemos las obras portentosas de Dios, las obras grandes de Dios que hizo el Padre desde un principio. Y terminó esas obras y no le faltó nada a la creación de Dios. Las obras de Cristo que fueron hechas para anunciar la voluntad del Padre, tampoco le faltó nada a la obra de Cristo. La llevó a cabo tal y como estaba escrita en la palabra que tenía que suceder. Pero quiero decirte algo en esta noche. Si tú has recibido a Cristo como el Señor de tu vida, como el Señor de tu corazón, esa obra que el Señor inició en ti cuando tú la recibiste, que sigue madurando cada día, conforme tu disposición y tu voluntad al Señor, esa obra que continúa el Señor en ti, la está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Y Él sigue obrando, sigue fortaleciéndonos, sigue dándonos convicción de la palabra de Dios, sigue animándonos, sigue levantándonos cada día para que continuemos en esas buenas obras que el Padre y Jesucristo ya dejaron preparadas para nosotros. Jesucristo no pudo resucitar muertos espiritualmente, y esa tarea y ese trabajo lo ha dejado a la iglesia para que anuncie las buenas nuevas de salvación y predique un Cristo de poder, un Cristo de gloria, un Cristo de milagros, y anuncie que solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. Y ese trabajo tú lo puedes hacer, hijo de Dios. Si le has conocido y le has invocado y has permanecido en este camino del Señor, tienes una tarea hermosa y muy grande de reconciliar al mundo con el Padre, de reconciliar al mundo con Cristo. Ese fue el propósito de la venida de Cristo, pero también de dejarnos en su lugar como representantes y embajadores de su reino, para poder transmitirles a otros estas obras maravillosas que comienzan espiritualmente hablando cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Dice que ahora las obras que van a continuarse haciendo las hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Esas obras que Cristo pudo hacer con poder de su Padre, con la autoridad que le dio su Padre y Él como Hijo de Dios. Esas obras donde Jesucristo estuvo sanando y liberando cautivos, usando siempre el amor, la misericordia, el poder para todos los demás. Ahora esas obras las debe de seguir realizando la iglesia, los embajadores de su reino, los representantes de su reino, que somos nosotros, los hijos de Dios. Tú las puedes hacer si crees, porque al que cree, todo le es posible. Y ahora tienes la ayuda del Espíritu Santo, y Él sigue haciendo una obra divina y la va madurando cada día, y esa obra todavía no está terminada. Se va a terminar hasta la venida de Jesucristo aquí en la tierra, porque luego vamos a seguir allá arriba con otra obra perfecta y preciosa que Dios tiene preparados para todos aquellos que hemos creído en su santo nombre. Él lo dijo claro: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Juan 14:12, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesucristo, yo lo haré. En tu nombre, Señor Jesucristo, declaramos libertad en nuestra familia. En tu nombre, Señor Jesucristo, declaramos sanidad en nuestra vida y en nuestros caminos. En tu nombre, Señor Jesucristo, imponemos manos sobre los enfermos y estos sanarán, y no dudamos, porque las señales siguen al poder de tu santa palabra. En tu nombre, Señor Jesucristo, reclamamos esa familia que vive cerca de nuestra casa para tu gloria, Señor, que vengan al conocimiento de tu palabra. En tu nombre, Señor Jesucristo, echamos la red de una palabra de esperanza y de consuelo para aquel que está padeciendo, que está dolido, que está enfermo, que está triste, que está desesperado, que se quiere morir. En tu nombre, Señor Jesucristo, y vamos a ver tu gloria, Señor.
Porque esa es la autoridad y el poder que el Señor le ha entregado a sus hijos. Y para eso te ha encomendado esas buenas obras. No son para salvación. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, ya has sido salvo por su gracia bendita. Las obras de fe, las obras de este evangelio no son para salvarnos. Es para seguir predicando y dar continuidad a esa obra que Cristo inició en nosotros. Y que el deseo de Él es que se sigan extendiendo estas obras milagrosas y poderosas donde quiera que vamos, como los hijos de Dios que somos. Si pidieres todo en mi nombre, que dijo Jesucristo, yo lo haré. Esta obra de Cristo en nosotros todavía no está terminada. Se sigue perfeccionando en tu familia, se sigue perfeccionando en tu matrimonio, se sigue perfeccionando en tus hijos, se sigue perfeccionando en tus nietos y en tu descendencia. Se sigue perfeccionando en tu área laboral. Esta obra poderosa de Jesucristo se sigue perfeccionando en tu mente y en tu corazón, porque ahí está la palabra viva, poderosa y eficaz que te sigue transformando día a día, hermano. No todavía hemos sido transformados del todo, vamos día a día en esa transformación. Esta obra de Jesucristo en nosotros todavía no está terminada, se sigue madurando poco a poco. A medida que le permitimos al Señor obrar en nosotros, a medida que le permitimos al Señor obrar en nosotros. Es por eso que no te debes de comparar con la obra que el Señor está haciendo en otra familia. No compares la obra que Dios está haciendo en ti con otras personas, porque Dios es un Dios personal, hermano. Porque Dios es un Dios personal. Y Dios está haciendo una obra en ti y en toda tu casa. Porque Dios ve los corazones. Él sabe quién le ha recibido. Dios es un Dios muy personal y Él trata exclusivamente con los corazones. Y Él produce el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Cómo es la buena voluntad de nuestro Dios? Agradable y perfecta. Recordemos que el Señor no decide por nosotros. Nosotros somos los que decidimos cada día. Él ya decidió darte su reino. Jesucristo ya decidió darte su salvación. Tú eres salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por obras humanas, para que la gloria no sea tuya, sino de Dios, de Cristo. Él ya decidió bendecirte, Él ya se decidió redimirte de toda maldición. ¿Tú crees esto, hermano? Porque al que cree todo le es posible. Él ya decidió rescatarte de la vida, de la muerte, y te trasladó a su reino, a un reino de vida. Él ya decidió liberarte de toda maldición y de toda enfermedad y de toda pobreza. Él se hizo el pecado por ti y por mí, y murió como un vil pecador en la muerte de cruz, para que ninguno, escucha bien, ninguno de los que hemos creído en Él quedemos avergonzados. Él murió en la cruz del Calvario para que ninguno sigamos padeciendo o vivamos en sufrimiento, porque Él ya dijo, consumado es, y el acto de consumación de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue un acto legal. Fue un acto legal, hermano, completamente respaldado jurídicamente, porque Él cumplió toda la ley y no le faltó nada a lo que Cristo hizo por el mundo y a favor del mundo, hermanos. Él cumplió la ley antigua. La ley traía como consecuencia el no cumplirla, dolor, sufrimiento y muerte. Pero dice la palabra de Dios que fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo doble rodilla toda situación en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua y toda enfermedad y toda calamidad huya a su santo y poderoso nombre. Al nombre de Jesucristo dobla rodilla todo poder del infierno. Al nombre de Jesucristo dobla rodilla todo dolor y toda pobreza. Al nombre poderoso de Jesucristo, hermano, que se te ha sido dado para que tú lo uses convencidamente, porque lo creo, hablo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está cerca de mí, en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Yo creo que esta palabra poderosa no regresa vacía, porque si algo Dios ha dejado a la iglesia, es todo su reino, todas sus bendiciones, toda su naturaleza
y toda su herencia, hermano. Dice la palabra en Colosenses 2:14 que Jesucristo vino a anular el acta de los decretos que nos era contraria. Ahí en Colosenses 2:14 tú lo puedes leer en tu casa, está hablando del acta de los decretos, de los 10 mandamientos. Y dice que la clavó en la cruz esto, pero dando su vida. Y dice que lo dejó sin efecto con su muerte y cumplió todo por amor a nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva y el regalo de Dios es darnos vida eterna. Diga, yo tengo vida y vida en abundancia. Tengo la vida eterna de Dios en mí. Tienes la vida eterna de Dios en ti. Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es darnos vida eterna. Cumplió todo. Por eso la salvación es un don de Dios. ¿Cuántos lo creen? No es por obras humanas que se obtiene, sino solo por su gracia. Efesios 2:5. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y el Rey de nuestra vida y de nuestro corazón, a quien le entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos. A Jesucristo nuestro Señor. Ahí en Efesios 2:5 dice que por su gracia somos salvos. Y la gracia es el favor de Dios que nos otorga a través de Jesucristo. Y solamente por medio de Jesucristo se obtiene esta salvación. ¿Por qué es por medio de Jesucristo? Para que nadie se enaltezca. Para que nadie diga son por mis méritos. Es porque yo fui muy buenecito. Es porque yo me porto bien. No, hermano. Dice que nuestras mejores obras humanas, como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Por eso Jesucristo vino y Él hizo obras perfectas, hermano. Él preparó todo para que nadie se enaltezca o se vanagloríe. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, así como nos arrepentimos nosotros cuando recibimos a Cristo, y esa persona desea una vida transformada como la que tú estás necesitando, si hoy en esta noche estás escuchando este mensaje, en ese acto de fe, Dios está viendo tu corazón y conoce tus necesidades y conoce lo que estás pasando en tu familia y Él te quiere ayudar. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:18 y 19, que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque sin Cristo se vive una vida banal, pero con Cristo hay sentido para una vida. Dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, fuimos rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando venimos a Cristo, el Señor limpia nuestro corazón, ¿verdad? Y viene para transformarnos. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿A cuánto les ha respondido el Señor? Gloria a Dios. Lo hemos comprobado, hemos visto su fidelidad. Y Dios quiere responderte a ti también. Tú que estás clamando al Señor en estos momentos, que traes ahí un dolor, una herida, una tristeza, que estás esperando una buena noticia tal vez de ese ser querido que está luchando y está peleando una batalla por su vida, o trae una enfermedad, o se quedó sin trabajo, o ese hijo que está necesitado. El Señor tiene una palabra de poder y de esperanza para ti, siempre la va a tener. Por eso dice que busquemos de Él, que clamemos a Él y Él nos responderá y además nos mostrará cosas grandes. ¿Cosas qué? Grandes y ocultas que no conocemos, pero nos va a ir revelando a medida que nosotros nos dispongamos. Eso es lo que quiere Dios, disposición. Eso es lo que quiere el Señor, que le creas. Estas obras a las cuales el Señor te ha llamado a dar continuidad son obras de fe para dar testimonio de su poder, para predicar su palabra, para que no te quedes callado y anuncies siempre buenas de salvación. Porque el Evangelio de Cristo es esto, buenas noticias, buena esperanza. El Evangelio de Jesucristo es anunciar promesas de bendición para aquel que no tiene a Jesucristo. Cuando uno viene al camino del Señor, uno aprende a descansar. Cuando yo llegué al camino del Señor, aprendí a descansar.
Yo creo que tú también has aprendido a descansar en el Señor. Cuando viene uno al camino del Señor, aprendemos a descansar y a soltar toda situación. Y seguimos aprendiendo porque la obra sigue en nosotros. Y esa obra del Señor es una obra divina. Y se va a seguir perfeccionando, decíamos, y va a seguir madurando hasta su venida. Debemos de seguirle dando continuidad a esa obra de Jesucristo que ya empezó en nosotros. A esas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo anduviésemos en ellas, es darle continuidad, seguirnos preparando, alimentando, fortaleciendo, valorando esta salvación tan grande. Valora este tiempo que aún estás en tu hogar, aún de estas situaciones difíciles y de tanta mala noticia y de tanta adversidad. Debemos de valorar que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Debemos de valorar que su fidelidad guarda nuestra vida y que el Señor no nos dejará y no nos desamparará nunca. Debemos de confiar en el Señor y anunciar estas buenas de salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros es el trabajo que el Señor nos ha dejado a todos los que le hemos recibido, a sus hijos amados, a sus escogidos, a su gran tesoro, a nosotros, sus benditos. Anunciar estas buenas nuevas de salvación para que todo aquel que no crea, crea en Él, confiese a Jesucristo como su Hijo y permanezca en Él. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de buenas noticias, de que hay un libertador que viene a romper toda cárcel y todo yugo con su santo poder. El Evangelio de Cristo es el anuncio de que viene un libertador para quitar toda depresión, lo que los fármacos a veces no pueden realizar totalmente. El Señor puede obrar en esa vida. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio para liberar de toda tristeza y de todo temor. El Evangelio de Jesucristo no hace reclamos en una vida. Cuando se predica el verdadero Evangelio de Cristo, no hace reclamos a una vida. No trae juicios porque el juicio ya fue en la cruz del Calvario por Él. El Evangelio de Jesucristo es una palabra de esperanza. No condena, no viene a minimizar a nadie, le da un valor a las personas, no le juzga por lo que hizo mal o dejó de hacer. Si alguien te ha acusado, si alguien te ha señalado, no te quedes aceptando eso. Levántate si tú eres un hijo de Dios. No te culpes más, perdónate y perdona y bendice y sigue adelante, porque grandes cosas Dios tiene para tu vida. Si alguien te ha acusado, dice la palabra en Romanos 8:33, que nadie acusará a los escogidos de Dios, porque Cristo es el que justifica y el que nos ha justificado si nosotros hemos creído en Él. Si algo estuvo bien, si algo estuvo mal, si fallaste, ya perdónate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguien te dañó, ya perdona eso. Decide hacerlo, es lo mejor para ti. Aunque los demás no entiendan y te digan, ¿por qué perdonas? Porque me conviene, porque ya fui perdonado por la gracia de mi Señor Jesucristo. Porque no quiero dar lugar al enemigo ni traer raíces de amargura que al rato sigan contaminando mi vida. Jesucristo me llamó a una vida diferente y quiero hacerlo. Que esa vida diferente se transforme, que esa vida diferente se manifieste a los demás. Porque hay tantas personas esperando una respuesta de amor y de esperanza, pero tú la tienes para poderla llevar. Decide hacerlo, es lo mejor para ti, aunque los demás no lo entiendan. Valora lo que ahora nos ha dejado Jesucristo y el lugar que tienes en su reino. Porque el lugar que tienes en su reino, en el reino de tu Padre Celestial, lo ganó Cristo para ti. Dice en en 2 Corintios 5:20, 2 Corintios 5:20, que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de su reino. Y un representante pues continúa con la obra de la encomienda que le dejaron. Y es anunciar esta palabra y dar testimonio fiel y verdadero de su fidelidad. Efesios 5:1 dice que somos imitadores como hijos amados de nuestro Señor Jesucristo. Y que la obra del justo es para vida.
La obra que el Señor empezó en ti es una obra para vida, hermano. Jesucristo por eso murió y dice que le preparó esas obras con un propósito para que anduviésemos en ellas y predicáramos en su santo nombre y diéramos esperanza. Cristiano, hijo de Dios, creyente en Jesucristo, tú que le has recibido, tú que ahora gozas de estas bendiciones de tu Padre Celestial, has sido llamado a ser la esperanza de gloria para el mundo. Que vuestra fe y vuestra esperanza siempre sean en Dios. Que si en alguien vas a poner la mirada, sea en Dios, en su palabra, no en lo que está sucediendo a tu alrededor. La Biblia dice ahí en 1 de Pedro que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Por eso somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Por algo dijo Jesucristo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y fue enviado a esto, a llevar anuncio de buenas de salvación. Hizo muchos milagros, sanó ciegos, enfermos, liberó endemoniados, pero no pudo ir más allá. Lo decíamos hace un momento. Vino a cumplir la ley de los 10 mandamientos porque nadie la podíamos cumplir. Y dejó de encargo esta tarea de las buenas obras, del anuncio de su reino y de su salvación y de su gracia, a que la iglesia lo tenía que realizar y lo pudiera realizar. Nosotros tenemos una palabra poderosa que hemos aprendido, hemos recibido. Compártela, llévala, esas palabras de esperanza, de consuelo y de amor a aquellos que no conocen a Cristo y que tú sabes que se encuentran ahorita en situaciones de mucha dificultad o que han perdido sus trabajos. Dales una palabra de esperanza. No los puedes visitar, no puedes estar físicamente, pero a través de una llamada, como nos ha dicho nuestro pastor, llámale. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. No te he visto en tiempo, pero confío que Dios está haciendo algo grande en tu vida. No te sueltes, no te desanimes, sigue adelante, esfuérzate. Si tú estás hablando con un hijo de Dios, porque las promesas de Dios son para sus hijos. Pero si no conocen de Cristo, les puedes predicar de los tantos milagros que hizo Cristo, cuando sanó al ciego Bartimeo, cuando liberó a los leprosos. Puedes anunciar lo que hizo Jesucristo. El Señor no desea que bajes la guardia, que sigas adelante, que te levantes con Cristo, que te animes con Cristo usando su palabra, que te esfuerces y seas valiente, porque la obra que el Señor comenzó dentro de ti todavía está de continuo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un enemigo, un ladrón que viene a cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo. Pero ¿qué crees? Nosotros que hemos recibido a Cristo, tú, si deseas recibir a Cristo en tu corazón, vas a tener esa luz que va a alumbrar tu vida. Y esa luz te va a guiar, esa luz te va a mostrar por dónde caminar, por dónde seguir adelante. La luz es Cristo, es su evangelio, es su palabra. Si tú lo estás recibiendo, tu vida va a ser alumbrada. Somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El enemigo trae confusión para lastimar vidas, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros hemos vencido al enemigo por su sangre, la sangre de Cristo que tiene poder en nuestra vida, y por la palabra de su testimonio. Por eso estamos hoy aquí en esta tarde. Yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar su palabra, que nos da la oportunidad de venir y recibirla y fortalecernos en ella para saber cuál es el propósito que Él vino a hacer en nuestros corazones. Llegamos al camino de Cristo y hemos decidido caminar con Él. Él comenzó una obra en ti, en nosotros, y va siendo perfeccionado. Dice que la presencia del Señor está en cada uno de nosotros, que donde está su Espíritu Santo ahí hay libertad. Y el Señor está en esta noche trayendo libertad a tu vida. El Señor quiere hacer una obra en ti.
y liberar tu vida de toda carga y de toda situación. Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile: Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esas obras maravillosas que me has mostrado, Señor, en tu creación. Quiero darte gracias en esta noche por esa obra maravillosa, poderosa, Señor, que has iniciado en mi vida desde el día que te conocí. Porque sé que sigues haciendo esta obra en mí, Señor, y preparaste estas obras para que yo anduviese en ellas. Y ahora que te conozco y que tengo esa comunión perfecta contigo, he entendido, Señor, que hay un plan y un propósito a mi vida, que me has dado una palabra poderosa para que yo vaya y la anuncie también, y puedan ser liberados los cautivos, los enfermos sean sanados, y les pueda anunciar una palabra de ánimo y de esperanza para el que no te conoce. Ahora entiendo, Señor, que ese llamamiento que tú me diste, ese tiempo para reconciliar al mundo, Señor, me lo has dado a mí, Señor, y quiero aprovecharlo y continuar esa obra de redención aquí en la tierra hasta que tú vengas por tu iglesia, por tus escogidos, Señor. Gracias por esa obra maravillosa que tu Espíritu Santo sigue haciendo en mi familia. Yo lo creo, Señor, en mi vida. Me levanto, me animo y sigo adelante, Señor. No volteo para atrás ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Me fortalezco en ti y en el poder que me da tu palabra y tu fuerza bendita, Señor. Y yo sé, Señor, que veré cumplido las peticiones de mi corazón, Señor, porque he decidido creer y confiar en ti, Señor, y ser hacedor de tu palabra y continuar, Señor, haciendo tu voluntad, así como tú la hiciste, Señor Jesucristo, la voluntad de tu Padre aquí en la tierra. Así también yo deseo hacerla, Señor Jesucristo. Ayúdame con tu Santo Espíritu para cumplir este trabajo, Señor, en tu obra y ayudar a los que no te conocen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tú que nos escuchas, tú que has puesto atención a esta enseñanza, hoy Jesucristo quiere obrar en tu corazón y quiere que tú le des la oportunidad y le abras tu corazón y le recibas y te dispongas a Él para que Él pueda continuar haciendo esa obra maravillosa en tu vida. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y está tocando la puerta de tu corazón y te dice: hay esperanza en mí, hay respuesta, hay salvación. Puedo cambiar tu vida si tú lo quieres, si tú lo deseas. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, en la sala, con tu familia, o si estás solo o estás sola. El Señor quiere que tú le entregues tu corazón, tu vida, que hagas esta confesión conmigo y le digas: Señor Jesucristo, en esta noche yo he escuchado que el que te recibe y el que te conoce invoca tu santo nombre. Tú empiezas a hacer una obra en esa vida y en ese corazón. Y yo deseo, Señor, en esta noche, que esa obra empiece también en mi vida. Por eso, te abro mi corazón, Jesucristo. Reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que ha habido muchas cosas que no he hecho bien, que he fallado. Y me arrepiento de todo esto. Deseo ese cambio verdadero y genuino que solamente tú ofreces, Jesucristo, cuando vienes a vivir en un corazón. Por eso te entrego mi vida. Te abro las puertas de mi corazón simbólicamente hablando y te invito para que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y esa obra que hoy comienzas en mí siga madurando y se siga perfeccionando, porque deseo aprender de ti y deseo conocer de tu buena voluntad y tener esperanza y ánimo y fe y levantarme todos los días de mi vida sabiendo que nunca más estaré solo, porque tú estarás siempre conmigo. Creo en tu sacrificio, Jesucristo, que hiciste en la cruz del Calvario por mí y en el de perdón de pecados, que por tu gracia y tu misericordia tú otorgaste a toda la humanidad. Yo deseo formar parte de esa familia tuya para siempre, recibir esa vida eterna. Por eso te he entregado mi corazón y en esta noche yo recibo esta salvación por tu gracia bendita, Señor Jesucristo. Perdono a los que me han ofendido. Me perdono a mí mismo en tu santo nombre, Cristo Jesús, y decido descansar y soltar toda carga en tus manos. Que tu mano de bendición, tu poder santísimo, obre y sane mi corazón, Señor.
si he sido lastimado y he sido herido, Señor, que mi vida se transforme, Señor, y que otros puedan ver en mí un cambio verdadero. Aquí está mi vida, Jesucristo, transfórmala con tu santo y divino poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu vida, si abriste tu corazón en esta noche para recibirle. El Señor va a continuar esa obra en ti porque Él ha comenzado en esta noche en tu vida. Dios te bendice grandemente y el Señor sigue haciendo milagros en tu vida. Amén.